Hola pequeños Spiders, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spider culé, que está de vacaciones, pero aquí estoy nuevamente con vosotros a pesar de la debacle del viernes del Barça. Tenemos que empezar a iniciar el periodo de reconstrucción del Barça y creo que algunos de los que estamos en YouTube tenemos que empezar a tener la cabeza fría y empezar a poder analizar bien qué es lo mejor para el Barça a partir de ahora, teniendo en cuenta el marco real en el que nos vamos a mover. Creo que todos tenemos claro que el Barça necesita una reconstrucción casi prácticamente global. Necesitamos tocar la parte directiva, necesitamos tocar la parte del cuerpo técnico, necesitamos bajar a lo que sería la parte del entrenador, o sea, secretaría técnica, cuerpo técnico, y también tenemos claro que hay que hacer una rejuvenecización de la que hay que hacer a la plantilla más joven para poder competir en Europa. Bueno, en Europa y en la Liga Española, evidentemente, y sobre todo aprovechar que el Madrid también está en fase de reconstrucción. Quizá nos lleva potencialmente un pequeño paso adelante, pero tampoco es que el Madrid, porque tiene algunos jugadores jóvenes que apuntan maneras, pero no es que el Madrid tampoco esté muy bien. Igualmente el Barça tiene que hacer los deberes, pero nos encontramos en una coyuntura muy complicada. Ya sabéis que en este canal, y mucha gente esto lo odia, le vuelve loco, en este canal nunca hemos apuntado en una sola dirección para determinar la solución al problema del Barça. Es decir, nunca hemos dicho que el problema del Barça era fichar a este jugador porque nos iba a resolver un problema, o era cambiar de entrenador, o era cambiar de, no sé, de secretario técnico, sino que siempre hemos pensado que había, o yo siempre he pensado y siempre os he comunicado, que había una serie de factores que estaban impactando el mal rendimiento estructural del Barça. Nunca he sido y nunca he abogado, y por eso me llevo muchas críticas, por decir que un solo factor es responsable de todo. Incluso en la parte de los entrenamientos del Barça, que muchos no han entendido y siguen tirándome mierda absurdamente, siguen diciendo que yo he dicho que el Barça entrenaba bien, algunos están así, para allá. Yo siempre he dicho que no hay un solo factor que explique la debacle. El factor físico, que es muy obvio y que mucha gente apunta a él rápidamente, no explica lo que le ha pasado al Barça. Y como no lo explica, pues entonces tenemos que mirar a toda la ecuación para analizar bien cuáles son los factores que están jodiendo al Barça, teniendo en cuenta que en la ecuación del fútbol hay un factor que le voy a llamar N, para que entendáis bien la ecuación. Pongamos que hay 7 factores en lo que sería la parte deportiva, y hay un factor N, que es el de la incertidumbre. Si intentamos atacar los 7 factores que decía Paco Seirulo, y los controlamos y los elevamos a la máxima expresión, tenemos un equipo muy competitivo. Si uno de los factores o dos están mal, o solo tocamos ese factor, es decir, que solo vamos a corregir que creemos que es la parte física, bueno, entonces es muy fácil, no hace falta elecciones, no hace falta cambiar de plantilla, no hace falta hacer nada, lo que hace falta es traer un buen preparador físico y un buen entrenador que los ponga a correr. Como todos entendemos que aquí hay una multifactorialidad que nos impide solo tocar un factor para arreglar el problema del Barça, hay que analizar bien la situación. Ahora bien, y ahora aquí me voy a contradecir en algún punto, pero algunos vais a entender la sutileza de la argumentación. Hay una parte de vosotros que no la vais a entender y ya sabemos quiénes sois. Pero para todos aquellos que lo vais a entender, escuchar bien, porque aquí se viene la parte difícil de lo que tiene que hacer el Barça. Si bien entendemos que hay un problema estructural donde muchos factores dentro de esa estructura están descojonados, para arreglar el Barça no lo vamos a poder hacer en un año, con lo cual significa que vamos a tener que poder tocar solo aquellos factores que realmente están al alcance de poder ser tocados. Y para el año que viene me temo que prácticamente el único factor que podemos tocar en su totalidad es el del cuerpo técnico. No se va a poder fichar. Que no os engañen, no se va a poder fichar. El Barça tiene un agujero, estaba leyendo, de unos 200 millones de euros en ingresos perdidos. El Barça ya no tenía dinero antes de esta crisis del COVID. Con la crisis del COVID lo que se ha hecho el agujero más grande. ¿Cómo va a conseguir el Barça fichar a jugadores? Es imposible, es muy difícil. ¿Existiría la posibilidad del intercambio como se ha hecho con Artur? Sí, pero no hay muchos jugadores en el Barça que se puedan intercambiar y que el equipo que los va a recibir acepte su ficha. Por lo tanto, tienes que prácticamente regalarlos, pero los tienes que regalar a clubs que puedan pagarles la ficha que están cobrando en el Barça. Si no, tendrás un caso tipo un Titi, que no se va ni con agua caliente. ¿Por qué? Porque ve que en ningún lado le van a pagar como en el Barça. Entonces, ¿para qué me voy a ir?
agoto mi contrato aquí y luego con la carta de libertad me voy donde me dé la gana y como iré con carta de libertad me podrán pagar lo que pido. Por eso estamos en una situación de enquistamiento en cuanto a la renovación de la plantilla. Lo único que podemos hacer es subir al primer equipo a 2 o 3 canteranos, que ya sabemos quiénes son, que seguramente sean Araujo, Riqui Puig y Ansu Fati, y empezarles a dar protagonismo en detrimento de otros jugadores de la primera plantilla, pero con eso no revolucionas esta plantilla. Necesitas mucho más, porque sigues teniendo laterales débiles, Jordi Alba porque se ha hecho mayor y ya no rinde, y Semedo porque va como va, hay veces que sí, hay veces que no, pero no es un jugador que tenga la constancia necesaria para ser el dueño de la banda derecha del Barça. Por lo tanto, el cambio de plantilla va a ser muy complejo. Se habla de quizá vender aquí, vender allá y poder traer a Lautaro Martínez y Eric García del Manchester City, pero dos jugadores no resuelven el problema de la plantilla. Aquí hay una remodelación que hacer que es mucho más profunda que solo dos posiciones del campo o dos jugadores. Por lo tanto, ¿cuál es el factor? No podemos pedir elecciones porque las elecciones llevan tiempo organizarlas y aunque hoy dimita Bartomeu, seguramente hasta noviembre, diciembre no podemos hacer las elecciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Romper la temporada en dos en el tema institucional? ¿Es realmente lo mejor para el Barça? Bueno, eso es bastante complicado, es una decisión difícil de tomar desde mi punto de vista. Casi que ya nos vemos abocados a irnos a las elecciones de junio del año que viene. Secretaría técnica. ¿Qué pasa si cambias a la Secretaría técnica? No pasa nada, simplemente que no puede hacer nada porque la Secretaría técnica está ligada a la parte del dinero y como no hay dinero para fichar, ya pueden haber planificado lo que quieran, que no van a poder comprar nada. También es verdad que yo prefiero que no puedan comprar nada porque si esta Secretaría técnica es la misma que nos ha metido en este follón, va a ser la que nos va a sacar, madre de Dios, prefiero un año de transición donde no haya nada que fichar o donde tengamos que repescar o intentar sacar provecho de fichajes en principio fallidos, Dembélé, Griezmann y Coutinho. Recuperar a estos tres, intentar crear un equipo con estos tres en otra forma, con Lautaro, no sé, con Eric García y aprovechando los que sea que queden de las vacas sagradas que todavía estén por rendir. Messi, por ejemplo, y quizás Gerard Piqué. Pero el resto, pues evidentemente van a tener un gran problema deberían tener un gran problema para poder ser titulares el año que viene en el Barça, visto lo que ha pasado este año. Así que nos queda solo un factor, el único factor que podemos realmente tocar y que tendría que ser estratégico y donde no podemos pifiar este año, es en el entrenador. Aquí es donde ya entramos en la parte del entrenador. ¿Por qué para mí es la parte del entrenador la única? Bueno, porque es obvio que podemos cambiar de entrenador, o deberíamos poder cambiar de entrenador, porque digo yo que Quique Setién no va a seguir. El problema es dónde hay un entrenador que sea lo suficientemente estratégico para hacer jugar a los jóvenes, recuperar a las 2 o 3 vacas sagradas que aún pueden rendir 1 o 2 años más para hacer la transición y configurar un equipo con el que por lo menos no hagamos el ridículo. Yo ya no digo ganar la Champions o ganar la Liga, pero por lo menos que no hagamos el ridículo, que compitamos en la Liga, que estemos ahí más o menos en los puestos de arriba, clasifiquemos bien para la Champions y juguemos la Champions que podamos. Verdaderamente, pues bueno, si caemos en cuartos, pues caemos en cuartos. Pero por lo menos empezar a tener ya un rodaje de proyecto de futuro que no haga el ridículo. Los próximos 2 años van a ser de esta índole. Por lo tanto, el entrenador que fichemos tiene que ser capaz de entender su rol en esta transición. No va a ser el arquitecto del futuro proyecto del Barça. Va a ser el arquitecto que va a poner las bases para poder hacer esa transición dentro de 2 años. Ahí la decisión de este entrenador es fundamental. Hay que darle el poder y hay que darle el poder de decisión de que si quiere sentar a Messi o quiere sentar a Griezmann o quiere sentar a Suárez, la Junta le va a apoyar. Y si los jugadores empiezan a hacer la cama, que los jugadores tengan clarísimo que este entrenador va a estar sí o sí 2 años. Pase lo que pase, caigan los goles que caigan. Y luego, por otro lado, hay que traer a un entrenador con una capacidad de motivación psicológica de alto nivel. Porque, repito, y este es mi punto de vista, no lo compartís, no hay problema. El problema del Barça no es que corra más. El problema del Barça es que no juega como equipo, que no tiene intensidad, que no significa correr más. La intensidad tiene varios factores. También, ya sé que nos gusta, pero es lo que pasa. Cuando intentas analizar en profundidad un concepto como la intensidad, te encuentras que no se trata solo de tema físico, sino que se trata también de tema de concentración. Es decir, que estoy centrado en lo que hago,
que soy capaz de sostener 90 minutos mi concentración en el juego. Esto parece una cosa baladí, pero es fundamental, es una cosa que el Bayern demostró tener, pero con creces, súper trabajado. Y la prueba es que metieron 8 goles y si les dan 10 minutos más nos meten 12. Porque el Bayern estuvo concentrado del minuto 1 al minuto 93. En ningún momento su concentración individual y grupal flaqueó, porque es un equipo mentalmente intenso, mentalmente preparado para aguantar 90 minutos sin descomponerse, sin descojonarse. El Barça se descojonó como equipo y a nivel individual, es decir, todos acabaron cabizbajos y desconectados los unos de los otros. Y esto en el fútbol, que es un deporte de equipo, la coralidad te hace más fuerte, la coralidad te hace parecer más fuerte. Si todos presionamos al unísono, si todos vamos al sitio que nos toca, si cada uno cumple su parcela y su parte del trato perfectamente, el compañero de al lado se tiene que esforzar la mitad para cubrir espacios o para cubrir su parcela. Si todo el equipo se mueve junto, si todo el mundo es solidario, que el Barça no tiene solidaridad por ningún lado, no es un equipo cohesionado donde yo, además de pensar en mí, en el campo pienso en mi compañero, para nada, yo veo un Barça totalmente individualizado, donde lo único que se espera es amarrar bien atrás y tirársela a Messi. Eso no es un equipo compacto ni con intensidad. No es tan necesario, para mí, es mi opinión, que se corra todo el rato para demostrar intensidad. Si corres todo el rato pero sin ningún tipo de orden, lo que vas a conseguir es un equipo totalmente roto también, totalmente agujereado. Por lo tanto, el entrenador que venga tiene que cohesionar al equipo, tiene que tener la capacidad de montar un objetivo común, montar un patrón y hacer que todos los jugadores se crean ese patrón y lo ejecuten durante 90 minutos de forma impecable. Eso lo consigue solo un entrenador con una capacidad de alterar el aspecto psicológico de un equipo brutal. Y si tú consigues crear un objetivo superior donde todos los jugadores se amoldan y todos persiguen ese objetivo superior, la parte física viene sola, porque los jugadores se dan cuenta de que para ejecutar ese gran objetivo, en conjunto y como equipo, tienen que estar en una forma física extraordinaria. Por lo tanto, por eso la cabeza, en mi opinión, ya sé que muchos no, en mi opinión, la cabeza es el factor que nos está fallando en el Barça, no las piernas. La cabeza es el factor fundamental que necesitamos alterar y de ahí la importancia del técnico que venga. Porque si un técnico entra en este vestuario a los gritos, como si estuviera tratando con niños de 14 años, a los que puede ordenar a los gritos, vamos a tener un problema. No va a haber una comunión. El que entre tiene que poder mostrar un proyecto que convenza a los jugadores, que les lleve a todos como grupo en una dirección y que todos cojan esos conceptos de solidaridad de equipo, esos automatismos que hacen que un equipo sea campeón cuando todos entienden perfectamente su función y la cumplen durante 90 minutos sin bajar la guardia ni la intensidad, sobre todo mental, que es cubrir tu espacio, regresar, volver, seguir al compañero, seguir al grupo, mantener la estructura de equipo y no descomponerte, como le pasó al Barça contra el Bayern, que hubo un momento que estaba totalmente en un equipo roto porque ninguna de las piezas entre ellas estaban conectadas ni anímicamente ni emocionalmente. Cada jugador se encerró en su cabecita, en su egoísmo, nadie colaboró con nadie y entonces el Bayern, que venía justo con la dinámica puesta, nos destrozó vivos. El entrenador que venga ahora es clave en este concepto, porque la única forma de sacar del pozo a un Messi, a un Piqué, a un Ter Stegen y a alguno más que se tenga que quedar y se puede incorporar a toda esta dinámica a los nuevos, que va a ser más fácil de convencer, un Riqui Puig, un Ansu Fati tienen tanta ilusión por hacerlo bien que es más fácil motivarles, pero necesitas motivar a todo el grupo, no solo a los jóvenes, y para ello las dotes psicológicas de tocar la cabecita de los jugadores es fundamental. De ahí que considere que el próximo entrenador del Barça, el próximo que fichemos, sea quien sea, es clave para no hacer el ridículo los 2 próximos años mientras se reestructura el equipo. Repito, un solo factor no nos va a resolver nada, con lo cual esta decisión estratégica del técnico no es una resolución al problema del Barça, es un primer paso de la reconstrucción completa hacia una resolución final. Y empezamos por aquí porque es el factor a día de hoy más fácil de alterar
dado que la liga empieza en nada y que no podemos estar inmersos en el cambio de todo en 4 semanas. Un proyecto no se construye en 4 semanas. Hay que asimilar que llevamos 4 o 5 años de déficit temporal y que esto no lo vamos a recuperar en un mes ni en 2, y quizá ni siquiera en 2 años, porque fácilmente podemos equivocar el tiro y convertirnos en el Milan 2.0 o en el Manchester United 2.0. Esto es muy fácil de que se produzca. El fútbol cada vez es más competitivo, lo estamos viendo, los equipos que están llegando al final de esta Champions extraña, que es verdad que al ser a un único partido es una Champions más propensa a la sorpresa, es decir, a doble partido un Manchester City con el Lyon, pues vete tú a saber lo que hubiese pasado. Si ponemos a otras eliminatorias, la del Barça ni te cuento, la del Barça hubiese acabado 16-2, pero el resto de eliminatorias donde hay más sorpresas, quizá no habría habido tantas sorpresas. Así que bueno, chavales, os lo dejo aquí. Para mí la decisión del próximo entrenador del Barça es fundamental, porque tenemos 2 años vista de reconstrucción y hay que ser muy, muy estratégico con quién se trae a este banquillo, porque en este banquillo hay que convivir con los mismos individuos, o la mayoría, por lo menos el 80 o el 90% de los individuos que hoy les han cascado el mayor ridículo de la historia del Barça. ¿Cómo levantas a un equipo que está así si no traes a un entrenador de un calibre que, repito, quizá el único sería un Guardiola, un Xavi, un Klopp y no sé quién más habría por ahí a traer para conseguir esto? Quizá un Mourinho, que no quiero ver ni en pintura, pero para que entendáis un poco la magnitud del tipo de entrenador que tiene que venir al Barça para levantar esto, y que entienda este entrenador que se viene para 2 años a transicionar, no viene a construir un proyecto, porque el proyecto no lo podemos construir este año, ni lo podemos, va a ser una construcción progresiva en los próximos años, y nada, preparémonos para no celebrar títulos, preparémonos simplemente para empezar a ver cosas que nos hagan intuir que vamos por el buen camino hacia la construcción de un Barça otra vez campeón, que vuelva a estar en la élite de Europa, porque ahora, visto lo del Bayern, no estamos en la élite de Europa, estamos en la cola de Europa. Así que bueno, dejadme qué pensáis de estos y si tenéis nombres, cuál sería este entrenador estratégico que tendría que venir al Barça para empezar este proceso de transición, no de reconstrucción, de transición, porque el Barça no se puede reconstruir, no hay dinero y no hay tiempo. Hola chavales, os espero en el próximo vídeo. Chao, chao. Piso las teclas. Suscríbete, suscríbete, yo soy de Spider y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy culé. Suscríbete, suscríbete, yo soy Spider y soy culé.